tal? Estamos aquí en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, hoy con un invitado especial, Lalo Núñez. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Un gusto, Mucho ahí te gusto. doy la mano, aunque ya Muchas estuvimos gracias. hablando y todo eso, pero no importa formalmente. Claro, no, mucho gusto. Mira, Eduardo Núñez, escuchen por favor, es maestro, director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, compositor, investigador. ¿Qué más, Eduardo? A ver. Concertista en piano y jazzista. Casi nada. ¿Cómo nace el amor por la música en Eduardo Núñez? ¿Eras pequeñito? ¿Eras un adolescente? ¿Cómo se fue gestando eso, Eduardo? Fíjate que desde que era niño, todo mi entorno fue en relación con música, ¿no? Yo escuchaba música, incluso mi padre fue rock and rollero, él cantaba. Ajá. Y entonces, pues mi vida creció así, ¿no? Con música, hasta que una Navidad, Santa Claus, porque allá llega Santa Claus en Tamaulipas, me trajo un órgano. Uh-huh. Y a partir de ahí pues, se me facilitó y de ahí vino la idea de que yo quería seguir tocando. ¿Cuántos años tenías? 12 años. 12 años. Y entonces fíjate que tanto fue que pude hacerlo muy rápido y empezó la gente a contratarme para tocar en las bodas. En los 15 años de mis compañeros cuando yo estaba en 15. O sea, empezaste ya de pequeño. Sí, entonces yo manejaba órganos muy grandes, Uh-huh. que eran órganos Baldwin y todo eso. Entonces, dije, bueno, tengo que seguir desarrollándome. Me salieron muchas ofertas en esa época para grabar discos. Uh-huh. Hubo gente que me escuchó de México y Guadalajara y me querían promocionar, Uh-huh. tío, por lo que hacía y cómo desarrollaba yo el órgano. Uh-huh. Y no era, Uh-huh. pero un niño de 12 años dominar eso. Fui al Festival de Yamaha en México y gané el concurso de órgano en Yamaha, que se hacía en México. Pero dije, no, yo le dije a mi padre, yo no quiero grabar ahorita un disco porque si no van a pasar los años y me voy a quedar estancado. Entonces me vine a estudiar al conservatorio aquí en Querétaro. Yo quería ser concertista. Vine, estudié ahí en el 86, me vine en el 82, yo tenía 15 años. Tuve maestros a Fernando Muñoz y después a Marta García Renar, Uh-huh. que ella me dio un impulso muy fuerte. Uh-huh. Y en el 86, 87 me fui a México, a la Nacional de Música, Uh-huh. a estudiar con Jorge Suárez, que era el director de la Nacional de Música en ese momento. Y me dice, oye Eduardo, la Nacional de Música te beca para que te vayas a Cuba a estudiar. ¿Sí? Con un pianista muy importante que tenía Cuba y que él conocía. Dice, vete a la embajada, vete a arreglar las cosas. Uh-huh. Y cuando termines te vienes a la Nacional de Música a trabajar. Dices, te damos una plaza para que pagues lo de la beca y si quieres continuar, pues continúa, si no, pues el día que se termine el contrato, pues te vas, ¿no? Y así lo hice, pero viene la famosa perestroika. Ay. Y se cierran becas y todo ya eso. basta de apoyos a Cuba. Sí, y se acabó, ¿no? Entonces me dice, mira, busca a Guadalupe Parrondo. Uh-huh. Es una pianista de muy alto nivel, equiparable con cualquier pianista a nivel mundial. Fui con ella, me escuchó, me aceptó en su cátedra y mis últimos 10 años lo hice con ella. Pero también estuve como pianista acompañante en la Olin Jolistley, de la violinista Janina Herman. Yo acompañaba a los alumnos de ella, como también del cuarteto ruso de Moscú, que a ellos así le llamaban, que eran maestros del Olin. También fui pianista de los alumnos de ellos. Pero a la par estudié el jazz con Poncho Martínez. Me entrevisté en alguna ocasión con Eugenio Toussaint y me dijo, mira, yo no aprendí tampoco así de un maestro, yo obtuve libros. Y entonces él me dio libros de jazz, porque antes, si te das cuenta, en México no había quien te enseñara mucho a tocar jazz, todo era libro, lo que escuchabas, todo eso. Entonces yo en base a libros empecé a aprender mucho lo que era el jazz, cómo se improvisaba, todo este tipo de situaciones. Y con Poncho Martínez me dio las bases. Poncho es un saxofonista también extraordinario, sí, de México, y él dice que aprendió de Arturo Castro, la armonía de jazz, el de los Castro, porque él estudió en Estados Unidos. Y entonces así fue como empezó la aventura, ¿no? Muy bien, a ver, me contaste que fuiste a Cuba. ¿Cuántos años tenías? No fui, se cerró la beca. Cierto, por sí, eso, por eso. Bueno, no. a ver, ¿cuántos años tenías cuando salió ese proyecto de ir a Cuba que luego se vino en hacia ese atrás por la momento perestroika? yo ya tenía
20 años. 20 años tenías. Ya Y llevaba así, una trayectoria. claro, o sea, me estaba contando también que tu papá hacía música rock. Rock and rollero. Perfecto. Luego viene la música clásica. Sí, ¿no? que tuve que hacer porque era lo único, fíjate, Ujú. que se da en nuestro país. Esto era pues, el concertismo, la música clásica y todo. Pero Sí. a mí también me gustaba el jazz y el blues, Claro. pero no se enseñan. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el trío? Sarabanda Jazz. Sarabanda Jazz, aquí en Estudio Dublín 233.
regresamos aquí en Estudio Dublín 233 con Eduardo Núñez. Eduardo, estabas comentando tu intención de visitar Cuba, que fue frustrada por la perestroika en su momento. Sí. ¿Cómo iniciaste en México tus estudios? Quiero que menciones maestros. Un maestro, dos maestros, tres maestros que hayan marcado tu vida. Por ejemplo, cuando yo iniciaba la carrera del concertismo, quien me ayudó mucho y entendí mucho de la interpretación fue con Marta García Renard. Algo curioso, Marta no es mucho de haz técnica, ella es que la técnica se da sobre las obras, pero es la mejor pedagoga musical que he tenido yo en mi vida. Te hacía cómo entender la musicalidad, cómo crear esa situación, ¿no? De ella aprendí mucho esto de interpretación. Y en cuestión, por ejemplo, con Jorge Suárez aprendí mucho lo científico del piano. Fíjate, lo científico, dime cuándo. ¿Cómo es eso? Eso, algo raro. Él siempre nos daba decía, mira, nos daba un escrito de lo que él hacía. Mira, vamos a usar la física. La física, la duración de la nota, la intensidad, esos parámetros que tiene la física, ¿no? Sí. Dice, cuando uno toca, que no se escuche ruido cuando uno saca la tecla, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que subir con la nota, no hay que hacer ruido, hay que ver la intensidad, cómo impulsar la intensidad. Todo eso era muy interesante, era muy científico, Jorge. Uh-huh. O sea, él no era tanto Es una visión completamente diferente a lo que se enseña en los conservatorios. ¿Sí? Claro, él era así. Y déjame decirte que yo me sentía afortunado porque Jorge en ese momento era el director de la Escuela Nacional de Música. Y yo tomaba las clases ahí en la dirección con él. Él tenía su piano y ahí veíamos las clases. Pero era muy interesante porque era muy científico él. Esta situación así y que la intensidad hay que atacarla desde acá y hacer esto. Él era así, muy científico, Jorge. O sea, y siempre cada 6 meses me daba, ahora ya saqué esto para que lo leas, cómo deben ser la interpretación, cómo debe ser el volumen, cómo debe ser la masa, pero la masa le hablaba de la masa corporal y de acá, cómo atacar un fuerte, cómo hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Eso era muy interesante con Jorge Suárez, un tipazo, la verdad. Y llego con Guadalupe Parrondo. Guadalupe Parrondo a mí me dotó impresionantemente de técnica. Es una mujer que admiro mucho, una mujer que es extraordinaria, toca todo de piano, todos los conciertos para ver y de saber, ¿no? Y ella era mucho de técnica. La técnica para ella es importante, cómo atacar, cómo hacer una frase, cómo ligar con los dedos, o sea, más que todo ella dotó mucho la técnica para que todo saliera de una manera perfectamente claro. O sea, son 3 vertientes. Marta, para ella no era estar practicando técnica, es atacar la obra y cómo sacar la musicalidad. Con Jorge lo científico y con Parrondo la técnica. La técnica depurada. Sí, te voy a hacer una pregunta que le hice a otros invitados. Eso de la técnica, de atacar una obra, a veces se complica frente a un autor, a un compositor maldito. Sí, Para casi todos los músicos hay un compositor que es el que más le cuesta, pero que ama, desde el fondo de su alma. ¿Cuál es ese compositor maldito, Lalo? ¿Tienes alguno? Mira, Bach. Sí. Bach es muy complejo, pero me identifico mucho porque para mí, como lo platiqué ahora con Leo Brauer, que trajimos a la facultad, y coincidió él conmigo, para mí Bach fue el primer jazzista que hubo, porque improvisaba todo esto, ¿no? Y en eso concordamos el maestro Brauer, Leo y un servidor, porque Bach tenía esa capacidad impresionante de poder improvisar, que a mí me gusta mucho esto, pero sus obras son muy complejas. Aprendértelas de memoria, eso no es fácil tocar Bach. Por eso yo lo digo, y darle el carácter en un piano a una obra que era especial para clavecín, o clavicémbalo, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces, por eso para mí Bach es algo de mucho nivel, pero también muy complejo para Eduardo, sobre todo interpretarlo de memoria. Y dar lo que dan los 3, saber interpretarlo, hacer bien la técnica del barroco en piano y científicamente cómo abordar a Bach. Estabas hablando de Juan Sebastián Bach, obviamente, ¿no? Ese contacto mágico, místico que hay entre Bach y el jazz. Sí.
Imagino las variaciones Goldberg quizás, Sí. ¿no? Que tanto se identifican con el jazz, tantos músicos de jazz que hoy en día se sumergen en las obras de Juan Sebastián Bach. Uh-huh. ¿Cómo llega Eduardo Núñez al jazz? El jazz siempre me encantó, ¿eh? No sé, siempre... Yo tengo que agradecer mucho a mis tíos. Cuando yo era niño, yo por mis tíos conocí, por mi padre también, toda la música en inglés. Mi padre siempre me hablaba mucho del jazz. Mis tíos conocí toda la música de los años 70, todo eso ya te imaginas todo lo que pasó en los 70 de la música en inglés, ¿no? Pero por mi padre conocí todo lo que fue relacionado al jazz. Él tenía mucha música de jazz, mi papá. Y entonces yo empecé ahí a escuchar y me encantó y me llamaba la atención cómo los pianistas y sobre todo los saxofonistas improvisaban. El primer tema que a mí, yo escuché en mi vida y me encantó fue la de Take Five, ¿no? De David Brubeck, que dije, me encantó esa obra. Y yo dije, bueno, pues ¿cómo le hacen? ¿Cómo es la armonía? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo improvisan? Todo esto, ¿no? Lalo, vamos a seguir hablando de este tema, pues es muy interesante, pero vamos a escuchar ahora dos piezas musicales. Sí. Perfecto. Bueno, el trío Sarabanda aquí en estudio Dublín 233.
con Eduardo Núñez en Estudio Dublín 233. Nos estabas contando, Eduardo, cómo te iniciaste en el género jazz. Empezaste con la música clásica, luego te inicias a través de tu papá. ¿Cómo sigue ese camino dentro del jazz? Sí, mira, cuando estuve aquí en el conservatorio, yo en el conservatorio José Golpe Velázquez era una escuela de música sacra. Te enseñaban lo del piano, todo lo que es el género clásico, pero también aprendí mucho tocar órgano tubular porque llevé ese instrumento como complementario. Y se me facilitaba porque yo ya tocaba órgano. Entonces, ahí hacía la música sacra, tocaba los preludios de Bach, que lo que es cuando uno inicia, ¿no? Pero yo en el piano pues iba más interesado. Pero fíjate que todo el mundo, hablar de jazz en México en esa época era como que hablar de... ¿Qué es eso? Sí, de extraterrestres, ¿no? Sí, o cosas de esas. Y eso solamente sucedía en México, en la Ciudad de México, ¿no? A escuchar que ya sucedía un Roberto Aimes, ¿no? Ahora con Neri, Enrique Neri, creo, perdón, sí es Enrique, ¿no? Sí, Enrique. O José Calatayud, Betsy Pecanis, era lo que se escuchaba nada más, Eugenio Toussaint, o los Toussaint, hablar de todos ellos, ¿no? Entonces dije, pues, ¿cómo le hago? ¿O a dónde voy? ¿O cómo? Escuchando música, pues, ¿cómo le hacen? O todo este rollo, ¿no? Y algo que me marcó mucho fue cuando en Querétaro, una vez que llegué a México y un amigo mío, el Pollo, que era del conservatorio, veníamos de México, y un amigo que ya ahorita ya no está con nosotros, Mauricio, me dicen, oye, vamos al auditorio José Fortis, que va a haber un grupo de Latin Jazz. Yo no tenía idea de lo que era el Latin Jazz, ¿sí? Que es Iraquere. No, hombre, que voy viendo a esta monstruosidad de músicos impresionantes. Tocar un jazz de primer mundo. Y me tocó escuchar a Arturo Sandoval, a Paquito de Rivera. A nadie. Sí, a casi nadie. Algunos por ahí que quieren tocar, ¿no? Y nada menos que el Chucho Valdés, ¿no? En el piano. Dios, sí. Que era lo que traía esa agrupación. Antes de que desertaran estos dos grandes maestros y genios del instrumento, ¿no? Del jazz. Y me movió mucho. Caray, dije, esto es Latin Jazz, como la percusión en el piano, percusivo. Dije, yo tengo que aprender eso. Y lamentablemente ninguna escuela del país te lo daban. Porque lamentablemente, como también lo platicaba con Leo Brauer, a una pregunta que le hicieron, ¿por qué no se enseña lo nuevo? Es que en todas las escuelas que existentes, ya no tanto a nivel mundial, pero en México es aprender a tocar a Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, Debussy, nos enseñan cómo tocarlos, nos enseñan técnica para poderlos tocar a ellos, pero lo que es lo actual no lo hay. Sí, es muy difícil. Entonces fue buscar libros, fue a buscar contactarme con Eugenio Toussaint, que es lo que te platiqué, que dijo, oye, no, pues ahí te va el libro, hasta que conocí a Poncho Martínez en el 89, cuando yo tocaba con un grupo, me dijo, mira, esto así, esto acá, muévele aquí y muévele acá. Entonces fue como yo empecé a hacer y a escribir. Entonces me pasaba horas yo haciendo este tipo de situaciones. Que al momento que escuchaba música se me facilitó y dije, caray, ya sé cómo él hace acá. Y me iba a la Wagner, a México, a buscar partituras y encontré libros esporádicos de un Bill Boy, cómo improvisar con determinados acordes, tal escala, o tal escala para determinados acordes, todo eso. Y ahí empecé yo. Entonces, cuando escuché yo la música, ya sabía qué escala meter. Y fue cuando hice ese tipo de situaciones, ¿no? Es como me involucré mucho en el jazz. El jazz hasta hoy, ¿no? Hasta hoy sigues practicando jazz. Obviamente lo hemos escuchado aquí con el trío. Sí. ¿Qué es el jazz en tu vida? El jazz para mí es mucho, todo eso porque el jazz es uno de los grandes géneros creados en donde el músico en el momento puede expresar algo, sin ninguna partitura, y expresar algo diferente cada vez que tocas el jazz. Eso para mí es lo esencial que tiene el jazz, que le agradezco a estos grandes creadores del jazz, a los afroamericanos, ¿sí? Que ellos, ahora sí vale la redundancia, qué ironía, ¿no? Los que fueron antes esclavizados, ahora esclavizaron al mundo con este gran género del blues y el jazz.
Entonces, el jazz es esto, para mí, la necesidad de sacar y mostrar algo en una obra, ¿no? Bueno, a ver, jazz. ¿Y cómo transmite, no tanto clásica como jazz, el director de la Facultad de Bellas Artes esto a sus alumnos? Pero antes, vamos a escuchar dos piezas, ¿no?
Conversamos aquí en Estudio Dublín 233 con Eduardo Núñez. Eduardo, ya nos hablaste de tus comienzos en la música, de cómo pasaste de la música clásica al jazz. ¿Alguna vez soñaste, alguna vez pensaste, imaginaste ser el director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro? Nunca. Jamás. Fíjate, te voy a responder. Estaba comiendo con mi hijo, Luis Eduardo, que también es músico y mucho talento, porque sea mi hijo, pero es un chico muy talentoso que toca flamenco, clásico y el jazz también. Y yo le enseño. Me preguntaba, oye, papá, ¿alguna vez pensaste, me hizo esta pregunta, tener un doctorado? Le dije, no. Y ser director de la Facultad de Bellas Artes, le dije, pues tampoco. O sea, todo se ha dado, ¿no? Lo que pasa es cuando yo estudiaba y yo a mis 22 años, yo decía, pues todo es tocar, ¿no? Pero también tienes que dar clases para complementar y subsistir y todo eso, ¿no? Entonces en la Facultad de Bellas Artes fue dando ser una maestría, ser maestro de tiempo completo, ser investigador, ser doctor, ser coordinador de programas de talleres de la Facultad de Bellas Artes, que fue lo primero que tuve, de iniciación musical. Después ¿cómo se llama? Estuve en el sindicato también dentro de la universidad, en prensa y propaganda, donde me tocó difundir la cultura en todas las facultades. Y después ser secretario académico. Y bueno, pues tuve la oportunidad de ser director, ¿no? En ese sentido. Ahora, a ver, la mamá, el papá, el joven, ¿no? Quiere estudiar música. Está viendo este programa, lo ve al director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y se pregunta, ¿hacia dónde va la facultad? Sí, la facultad, ahorita acabamos de aprobar 6 nuevos programas. Si hablo en específico en la música, el músico actual necesita las herramientas para poder ejecutar lo que hay ahorita, y mucho se deriva del jazz. Por eso creamos la licenciatura popular creamos la licenciatura en música popular contemporánea, donde se les va a enseñar jazz, rock, blues y también algo de música regional mexicana. Vuelvo a insistir, el problema es que todavía queremos encauzarlo, toquen Mozart, toquen Chopin, toquen Bach, que yo adoro eso, pero ahorita, ¿sí? Las necesidades son estas, y los jóvenes eso es lo que quieren hacer, ¿sí? No quieren ser ya concertistas la mayoría, ellos quieren tocar jazz, tocar rock y tocar blues, y lo pop, y lo que hay ahorita. Exacto, ¿y cómo ves a los jóvenes de tu facultad hoy en día? ¿Cuáles son las inquietudes que más escuchas, que más tienes que atender de ellos? Esto, fíjate, yo veo muchos chicos que entran rockeros, blueseros, sí, que les gusta hacer el pop, que les gusta. Ahora fíjate que en una materia de un taller de música mexicana que se da dentro del plan que ahorita va a salir, a algunos chicos les interesó hacer un mariachi. Y ya traen un mariachi. Pero hay que hacer bien las cosas. O sea, si vas a hacer un mariachi, hazlo bien para que suene de nivel, porque es música de nosotros, es música muy propia. Yo creo que también se debe enseñar a tocar bien el huapango, o sea, son cosas que se van a perder si no se enseñan. Exactamente. Porque esas son transmitidas, lo que antes era oralmente de padre a hijo o de abuelo a hijo, que a veces, si lo tocas bien, se lo vas a enseñar bien, si lo tocas mal, se lo vas a enseñar mal. ¿Sí? Entonces hay que rescatar eso. Entonces ahorita el jazz, a los chicos traen un furor impresionante con el jazz. Y fíjate ya lo que me está dando gusto. Hay varias escuelas a nivel nacional, varias facultades que ya están enseñando esto. Nosotros en la Facultad de Bellas Artes hemos organizado 2 festivales de jazz. Vamos a hacer un tercer festival de jazz invitando a varias facultades de otros estados a que vengan e intervengan en ese sentido, porque esa inquietud lo traen los jóvenes. Y yo siempre les he dicho, y es un consejo que les doy a todos los jóvenes, no se conviertan en músicos de partitura. Que no digan con que, sí, pero si no me da la partitura, no puedo. Que si no me apunta la improvisación, no lo hago. No, el músico que fue del siglo XX y del siglo XXI tiene que tener una capacidad de improvisar. Sobre el tema de la partitura, órale. Eso es lo que vamos a enseñar también ahorita en la Facultad de Bellas Artes, que tengan esa capacidad de poder improvisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el músico. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, todos los jazzistas improvisan en el momento. Nada de que escríbemelo. No. Ahí se demuestra el verdadero músico.
Muy bien, Eduardo. Interesante. Nos quedó alguna preguntita así rapidito, muy Sí. breve, pues ya nos tenemos que ir. Tu investigación sobre músicos de capilla. Eso me interesa a mí. A ver, rápido. ¿Qué es un libro? ¿Es una investigación a la que se No, puede ya acceder? fue un libro. Ujú. Yo tengo el libro, cuando gustes te lo doy. Perfecto, sí, así se difunde ese libro. Sí. Eso te digo honestamente, me interesa muchísimo. No, muchas con mucho gracias, gusto, de Lalo. nada. Ha sido muy amable. Vale, gracias. Lalo Núñez, muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, hasta aquí fue Estudio Dublín 233, hoy con la presencia de Lalo Núñez. Gracias.